De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema diferente. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Y si hay un nuevo pacto. Y cuál es la posición cristiana que, como dice el título, se considera una posición equivocada. Vamos a mirar las fuentes de donde el concepto de un nuevo pacto se deriva en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar y vamos a enfocar tres fuentes. La primera es la institución de la Cena del Señor. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Ahí, ese es el punto de partida, es el punto de origen de donde se deduce lo que llamamos o lo que se llama la Eucaristía en el cristianismo. Esa es una fuente. La segunda fuente la encontramos en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 8. La tercera fuente la encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Así que de estas tres fuentes, el cristianismo ha deducido que hay un nuevo pacto. Vamos a mirar las fuentes. Entonces, la primera fuente que vamos a mirar es el tema de lo que se considera la Eucaristía. La Eucaristía significa la incorporación mística del iniciado en la divinidad, donde se encuentra comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre, en este caso, de Cristo. Esa es la Eucaristía. Tal ceremonia implica la deificación de Jesús y es completamente imposible reconciliar esta visión de Jesús como meramente un Mesías en el sentido judío. Primero, si Jesús, como reclama el cristianismo, es el Mesías, pues el Mesías no es un ser divino. Entonces aquí vemos que hay una contradicción entre el concepto de Jesús como Mesías y el concepto de Jesús como una deidad, como está establecido en la Eucaristía. Bien, además la Eucaristía, además de implicar una doctrina de participación en la divinidad, implica una doctrina del sacrificio de Jesús como expiación por la humanidad. Caso contrario a lo que enseña la Biblia hebrea, porque ningún ser humano puede expiar los pecados de ningún otro ser humano. Entonces, ahí no hay una aplicación, no hay una fuente, no hay un fundamento en ese concepto de que Jesús haya muerto como expiación por la humanidad. No tiene piso, no hay una base, no hay un fundamento. Ahora, aquí en este caso, el adorador participa del cuerpo del sacrificio de Jesús, y tal concepto de la muerte de Jesús no puede conciliarse con ningún tipo de judaísmo. Aquí vemos otra cosa. Como colocan a Jesús en cada uno de los evangelios sinópticos, en el momento de la última cena, o lo que llama Pablo la cena del Señor, lo ponen a decir, y digo lo ponen a decir porque si Jesús enseñaba Torá, mandamientos, y aún así él haya pretendido ser Mesías, el hecho de que él mencione un concepto como la Eucaristía, que es un concepto pagano, idólatra, es un ritual idólatra, iría en contra de lo que él mismo estaba enseñando. Entonces eso iría en contra de su mismo judaísmo. Aquí encontramos que eso no tiene sentido, que Jesús haya estado diciendo esas cosas en la última cena. Bueno,
Lo que implica la Eucaristía de que la salvación debe ser obtenida a través de la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre es así una partida radical del judaísmo. O sea, nada tiene que ver con judaísmo. Y es un retorno a los conceptos paganos de expiación. Sí, habían conceptos paganos de expiación en ritos idolátricos en el mundo grecorromano. Eso sí había. Así que lo que estamos viendo acá es como una introducción de esos conceptos paganos, ¿sí?, donde el adorador participa de la sangre a través del vino y del cuerpo a través del pan. Esos son conceptos que no tienen fundamento en la Biblia hebrea. Van en contra de las enseñanzas de la Biblia hebrea. En los evangelios, ciertos textos familiares retratan a Jesús como el fundador de la Eucaristía. El primero de ellos está en Marcos, donde dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó una copa y cuando hubo dado gracias se la dio a todos y ellos bebieron de la copa y le dijo a ellos: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Mateo y Lucas dan el mismo relato con algunas pequeñas variaciones. Como digo, esto va en contra de judaísmo, eso va en contra de lo que supuestamente Jesús enseñaba, y eso va en contra del concepto de Mesías del cual Jesús estaba pretendiendo que él era el Mesías. Va en contra de ese mismo concepto, porque en la escritura hebrea el Mesías no es ningún ser divino, es un ser humano. Y aquí lo que están haciendo es deificando la figura de Jesús para que fuera un ser divino y haciendo una muerte expiatoria cuando eso no tiene ningún fundamento. Se deja al lector suponer que esta historia proporciona un origen histórico del rito de la Eucaristía, tal como se practica en la iglesia cristiana o católica. El registro más antiguo, y aquí vamos a la fuente, el registro más antiguo de esto se encuentra en las epístolas de Pablo. Y esto es, de hecho, la primera referencia a la idea eucarística también. Es decir, a la idea de que hay poder salvífico en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué tenemos que recurrir a Pablo? Porque Pablo, como vamos a concluir, Pablo fue quien originó, instituyó y estableció la Eucaristía. No fue Jesús. Y lo vamos a ver por qué. Y mire lo que dice Pablo. Y eso lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30. Dice: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que él recibió lo que él va a decir, lo recibió por una visión. Entonces, ¿qué? Pero no hay ninguna prueba. No hay testigos. Todas las visiones de Pablo no hay testigos. Continuamos. Dice: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan, y cuando había dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros, haced esto en memoria mía. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo testamento en mi sangre, o el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que la bebáis en memoria de mí, para que como cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor. Por tanto, cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, condenación trae y bebe para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Por esta causa muchos son débiles y enfermizos entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios, capítulo 11, 23 al 30. Hay que anotar algo. Pablo nunca estuvo en el momento
de la cena o la última cena de Jesús. Él no estuvo presente, él ni siquiera se había aparecido todavía por esos tiempos. Entonces, ¿cómo él va a poner a Jesús a decir algo que ni siquiera él estuvo ahí presente? Pero Pablo dice que, como él comienza en 1 Corintios, dice, porque yo he recibido del Señor. ¿Cómo lo recibió del Señor? ¿Cómo? ¿Por qué el Señor no le dijo lo que le dijo a Pablo? ¿Por qué no se lo dijo a uno de sus discípulos? ¿Y por qué? Ya que Pablo no era discípulo de Jesús, porque Jesús nunca lo escogió, ni siquiera lo conoció. Y tenemos que decir que los discípulos que Jesús escogió, ellos no tenían esta costumbre de la Eucaristía. Ahorita vamos a ir al libro de los Hechos y lo vamos a comprobar. Entonces, esto fue una idea de Pablo. Ahora, de este pasaje es abundantemente claro que Pablo mismo fue el inventor y el creador de la Eucaristía, como idea y como institución de la Iglesia. Porque Pablo dice claramente que la Eucaristía fue fundada en una revelación que él mismo recibió. El hecho de que Pablo diga aquí que recibió directamente del Señor, es decir, por revelación directa del mismo Jesús, en uno de las muchas apariciones que Pablo afirma que se le ocurrieron, los detalles de cómo Jesús instituyó la Eucaristía, o lo que Pablo llama la Cena del Señor, ha sido pasado por alto por los estudiosos de una manera que podría ser considerado extraordinario. Quiero decir esto. Los estudiosos y los académicos saben esto, pero no lo dicen porque entonces quedaría como si Pablo hubiera instituido la Eucaristía y no Jesús. Pero aquí estamos viendo que Jesús no tuvo nada que ver con la Eucaristía, pero Pablo sí reclama que él, a través de una visión, esto fue lo que Jesús dijo, pero los apóstoles no sabían, y los apóstoles o los discípulos de Jesús sí estuvieron en esa cena, pero Pablo no. ¿Y cómo es que los discípulos de Jesús no observaban la Eucaristía? Y la Eucaristía se vino a observar fue en las iglesias donde estaban las enseñanzas de Pablo, que eran las que predominaban. Así que tenemos aquí un concepto pagano, un ritual idolátrico que está siendo pasado por alto en los evangelios como si hubiera sido Jesús el que la instituyó. Y ya vemos que no puede ser posible. Pero en realidad es bastante comprensible porque hay mucho en juego. Admitir que Pablo fue el creador de la Eucaristía sería admitir que Pablo, y no Jesús, fue el fundador del cristianismo. Significa que el sacramento central y el misterio del cristianismo, que lo marca como una religión separada del judaísmo, no fue instituido por Jesús, sino por Pablo. Y debemos reiterar que el cristianismo, el fundador del cristianismo fue Pablo, no Jesús, fue Pablo. Debemos aceptar entonces que Pablo está diciendo aquí que él sabe acerca de las palabras de Jesús en la última cena por revelación directa. Porque si él no estuvo ahí, ¿cómo él más iba a saber? Ahora, ¿cómo él iba a saber algo que los discípulos no sabían? Ahora, y esto él dice que fue por revelación, no por información recibida de los apóstoles de Jerusalén, algunos de los cuales estuvieron presentes en la última cena. Esto explica el hecho de otro modo inexplicable de que, como veremos, la Eucaristía no fue observada por la iglesia de Jerusalén, o sea, donde estaban los discípulos de Jesús. No fue observada en Jerusalén, sino solo por aquellas iglesias que habían venido bajo la influencia de Pablo. Porque si el mismo Jesús había instituido la Eucaristía, se esperaría que fuera observada por todos aquellos que estuvieron realmente presentes en la última cena. Y ellos no estaban observando la tal Eucaristía. Los evangelios, por supuesto, afirman que la Eucaristía fue instituida por Jesús, o al menos que como institución se basaba en algo que Jesús hizo y dijo en la última cena. Pero debemos recordarnos a nosotros mismos, una vez más, que todos los evangelios fueron escritos después
de los escritos de Pablo, después de que salieron las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo salieron unos 30 o 40 años antes de que se escribieran los evangelios. Cuando se vinieron a escribir los evangelios, tomaron de los escritos de Pablo y tomaron de esta primera carta de Corintios, y de ahí dedujeron el famoso ritual de la Eucaristía. Pero los discípulos no tenían conocimiento de eso. Pero para la época en que se escribieron los evangelios, pues necesitaban una fuente de la última cena, y entonces tomaron la fuente de lo que Pablo dijo en Primera de Corintios. Bueno, así que las epístolas, los evangelios fueron influenciados por las ideas de Pablo. Por supuesto, hay mucho en los evangelios que no se derivan de Pablo, específicamente y más la historicidad de las correrías de Jesús y la predicación de Jesús. Algo que lo que Pablo no se interesó. Pablo nunca se interesó por las enseñanzas de Jesús. Él utilizó la figura de Jesús para divinizarlo, no más. Pero aquí hay un supuesto incidente en la vida de Jesús sobre el cual por una vez hay una estrecha relación, una estrecha correspondencia entre algo en las epístolas de Pablo y el relato de los evangelios. Esa es la conexión que tenemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30, con los evangelios. Así que nos vemos obligados a concluir de que la fuente de la que proceden los evangelios derivan su relato de la última cena y sus aspectos eucarísticos del relato de Pablo, del relato de la supuesta revelación que Pablo obtuvo de Jesús, que no hay ninguna prueba. Como no la hay ninguna prueba, porque no hay testigos de la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Hay 4 relatos todos diferentes y no hay testigos. Además de que no es Pablo el que lo dice, sino es Lucas en el tema de la conversión, porque Pablo nunca habla del camino a Damasco y que se le apareció Jesús. Eso lo dice Lucas. Pero igual, tantas apariciones que supuestamente Pablo reclama que Jesús se le apareció a Pablo, pero ninguna tiene ningún testigo. Y nunca se refiere a una aparición física, sino es una visión, es una luz, es algo que escucha, pero no hay ninguna figura. Bueno, así, todos los evangelios proporcionan algún tipo de base en la vida de Jesús para el rito eucarístico, de los cuales Jesús, en el hecho histórico, no sabía nada. Realmente, digamos que Jesús murió y él nunca supo que le iban a agregar en la última cena un ritual idolátrico que, si él hubiera estado vivo y estuviera enseñando mandamientos y a obedecer Torah, él nunca hubiera enseñado un ritual pagano, porque hubiera ido en contra de todo lo que su judaísmo y en esa época y hoy en día implica. Eso es un ritual idolátrico. Entonces, aquí podemos decir que todo esto implica una noción de la incorporación de la divinidad, lo que es el ritual, por un procedimiento que tiene fuertes tintes de canibalismo. Esos eran conceptos paganos, idolátricos, de ese mundo grecorromano, de donde era oriundo Pablo. Pablo era oriundo de Tarso. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que Jesús no distribuyó pan y vino a sus discípulos en la última cena. Lo pudo haber hecho. Esto era bastante normal en una comida judía, igual que lo es hoy en día. Pero partir el pan y tomar una copa de vino es dar gracias. Es una bendición bendecir el pan por la comida que Dios nos da. Pero eso no es ningún ritual para decir que tiene que comer de la carne o beber de la sangre
representadas en el pan y el vino, como está aquí en los evangelios. Muy lejos de eso. Ahora, eso era una bendición en una comida, donde la persona líder en la mesa haría una bendición y luego partiría un pedazo de pan y trazaría trozos a todos en la mesa. Luego, al final de la comida, se daría la gracia sobre una copa de vino. Este procedimiento todavía se practica hoy, lo practicamos en las mesas judías. No tiene ningún significado místico. El único significado de esto es agradecer a Dios por la comida que Él ha provisto. Al añadir los adornos de las religiones de misterio del paganismo, eso fue obra de Pablo, por lo cual convirtió una comida judía ordinaria en un sacramento pagano. Incluso la sangre de un animal estaba prohibida en una comida judía por la ley bíblica. Eso está en Levítico 7:26. La idea de considerar el vino como sangre sería encontrado como repugnante por el judaísmo de todas las épocas, de esa época y hoy en día también. Entonces, aquí nuevamente Pablo parece estar deliberadamente apartándose de las costumbres judías y los cánones y alineándose con el mundo del paganismo y las religiones de misterio y las enseñanzas de Pablo, que tenían un fuerte énfasis en el gnosticismo dualista. Ahora, es digno de notar que el término que Pablo usa para la Eucaristía es la Cena del Señor. Esta misma expresión se utilizó en las religiones del misterio para las comidas sagradas dedicadas a los dioses. Hay evidencia de que en la iglesia primitiva esta ceremonia era de hecho considerada como un misterio, porque una atmósfera de secreto rodeaba este rito, y los no cristianos e incluso los catecúmenos, o sea, los que están siendo iniciados al cristianismo, no se les permitió presenciarlo. La expresión de Pablo, la Cena del Señor, estaba tan impregnada de las religiones de misterio, del paganismo, que los primeros padres de la iglesia se sintieron avergonzados por ello y la sustituyeron con el nombre de Eucaristía. A pesar de todo esto del cambio de nombre, sin embargo, la Eucaristía siguió teniendo asociaciones mágicas, ya que se creía que ocurría un milagro cada vez que se celebraba el pan y el vino convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este mágico significado existió desde la primera institución del rito por Pablo, como puede ser visto en sus expresiones concernientes al efecto mágico del propio cumplimiento. Porque dice, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo sin discernir el cuerpo del Señor, y que por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces, esto es lo que tenemos acá, y queda demostrado que la ceremonia eucarística o la Eucaristía no fue practicada por los seguidores de Jesús en Jerusalén, que fueron dirigidos por los discípulos del mismo Jesús, que seguramente habrían sabido si Jesús les había dado este nuevo rito. La evidencia del libro de los Hechos, y aquí viene un punto muy importante, el libro de los Hechos contradice lo que afirma Pablo. La evidencia del libro de los Hechos apunta a la conclusión de que la Eucaristía no fue practicada por los seguidores de Jesús de Jerusalén. En cambio, un sentido de comunidad se inculcaba simplemente teniendo comidas comunitarias, como en el caso de otras festividades judías. Así encontramos lo siguiente. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, dice, se reunían constantemente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles y a compartir la vida común, a partir del pan y a orar. Dice, y perseverando unánimes, en el libro de los Hechos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero no era ningún ritual. Entonces, aquí
confirmamos la diferencia entre lo que dice Pablo y lo que observaron los discípulos de Jesús. Entonces, una revisión de la evidencia confirma que Pablo y nadie más fue el creador de la Eucaristía. Dio autoridad a esta nueva institución que en realidad derivó de la religión del misterio, aduciendo una visión en el que había visto a Jesús en la última cena, dando instrucciones a sus discípulos acerca de la realización del rito eucarístico. Esta visión de Pablo más tarde se incorporó como un hecho histórico a los evangelios. Más tarde, ¿cuánto tiempo? 30, 40 años después de que Pablo escribió esto. Pero, entonces los evangelios tienen muchos conceptos de las enseñanzas paulinas, que son conceptos de enseñanzas paganas, que están fuera del ordenamiento enseñado en la Biblia hebrea. Esa es la primera fuente. La segunda fuente que tenemos está en el libro de los Hechos, perdón, en el libro la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos podemos citar lo que dice aquí, y vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús como un sumo sacerdote, que tampoco tiene ningún fundamento bíblico. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La carta a los Hebreos habla de un mejor pacto con mejores promesas, pero en la Biblia hebrea el pacto sinaítico es eterno, no cambia. Luego en el versículo 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Y luego sigue: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces Hebreos se está basando en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Y obviamente vamos a mirar qué dice ahí. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces Hebreos habla de un mejor pacto y da como referencia lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31. Entonces vamos a ir a lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31. Entonces, ya habiendo leído lo que dice Jeremías, vamos a decir que en el cristianismo, tanto catolicismo como el protestantismo, se creen que el término nuevo pacto significa la implementación de una nueva obligación religiosa en la forma de un nuevo pacto que tomará el lugar del antiguo. Hay tremenda equivocación. Ya vamos a ver por qué. Este nuevo pacto que alegan es el cristianismo en la forma particular a la que se adhieren personalmente. Es decir,
es un nuevo pacto a nivel individual. En verdad, la profecía de Jeremías no dice nada de un nuevo pacto que sustituya al pacto de la Torá, de la ley, del Sinaí, o contenga algún cambio en los mandamientos de Dios a Israel. Tampoco los mandamientos no han cambiado. Así que no puede haber un nuevo pacto, porque no hay nuevos mandamientos. Lo que Jeremías declara es que Dios establecerá un nuevo pacto con Israel, porque habla de la casa de Judá y de la casa de Israel. Que a diferencia del antiguo será fielmente observado por Israel, porque se volverá parte innata de su ser. Entonces Dios les concederá la libertad de la sujeción a sus enemigos, según Levítico 26:44, cuando sean totalmente obedientes. Dios va a conferir a Israel un nuevo pacto de protección, uno que nunca será quebrantado por ellos una vez que sean restaurados a su patria. No hay razón para asumir que el término nuevo pacto significa que hay un cambio en la Torá o en la ley de Dios. No lo hay. Es más bien una reafirmación del compromiso con la Torá dado en el monte Sinaí. Se asemejará al pacto hecho por el rey Josías para observar la Torá que tuvo lugar durante la vida de Jeremías. Bueno, pero a diferencia de este compromiso de adherirse al pacto, que aunque bien intencionado no duró mucho tiempo en el caso de Josías, aquel del que habla Jeremías es un pacto eterno, o sea, es el pacto sinaítico. El profeta enfatiza la naturaleza del pacto de la relación entre Dios e Israel, pero ahora hay un énfasis en la fidelidad permanente que ocurrirá por parte de Israel, que permitirá que Dios nunca tenga que descuidar o abandonar a su pueblo. El concepto de que la antigua ley divina se renovará como una inscripción eterna en sus corazones que nunca será olvidado, no se limita solo a la profecía de Jeremías. O sea, ¿por qué Dios dice que en ese entonces ya ninguna persona le dirá a otra, venga, vamos a conocer a Dios? Porque todo el mundo lo conocerá. Entonces, es una situación que no ha llegado. Este escrito de Jeremías, capítulo 31, es una profecía para la era mesiánica. No se ha cumplido. No se ha cumplido. Porque en esa era mesiánica las condiciones van a ser diferentes. Y es ahí donde se va a aplicar este pacto del cual habla Jeremías, que es una renovación del pacto sinaítico, no es ningún cambio radical del pacto. En Ezequiel también tenemos lo mismo. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20 dice: y le daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos. O sea, ¿en cuáles? En los estatutos sinaíticos, del pacto sinaítico. Y guarden mis ordenanzas y las cumplan, y ellos me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. El pacto hecho en el monte Sinaí es eterno y nunca puede ser reemplazado. Puede ser renovado y revigorizado, pero nunca reemplazado por un nuevo pacto que es la antítesis de la ley mosaica. Así se declara: y con todo eso, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los abominaré, para destruirlos completamente y quebrantar mi pacto con ellos. Porque yo soy el Señor su Dios, pero por ellos me acordaré del pacto de sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto, a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Eterno. Levítico capítulo 26. Así que Jeremías reafirma este mensaje. Dice: he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi ira, o sea, el destierro, y con mi furor y con gran furor, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguros, y ellos me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman para siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto perpetuo, que no me volveré atrás de hacerles bien.
y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Porque así dice el Señor, así como traje todo este gran mal sobre este pueblo, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Ahora, como dije anteriormente, el autor de Hebreos ignora totalmente el significado claro del mensaje profético reiterado a lo largo de las Escrituras. El escritor de Hebreos alega que al decir un nuevo pacto, él entiende que ha hecho obsoleto el pacto sinaítico. Ahora lo que se está volviendo obsoleto y envejeciendo está a punto de desaparecer. Hebreos 8:6. Esta es una contradicción total de la enseñanza bíblica que dice: las obras de tus manos son verdad y justicia, y sus preceptos son seguros. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Isaías 40, versículo 8. El mensaje de las Escrituras es claro: las leyes de Dios son eternas, válidas e inmutables. No cambian. Es obvio que nuevo pacto no significa que haya un pacto de reemplazo. El uso de la palabra nuevo concuerda con el estilo poético bíblico para expresar una revitalización o una renovación de lo que ya existe. Así Isaías pudo registrar las palabras de Dios cuando dice: porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y sin embargo, esto no contradice el hecho de que la tierra permanecerá para siempre. Entonces, metafóricamente se dice: porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Isaías 65. Pero esto no contradice lo que dice en Eclesiastés, que dice: y la tierra permanece para siempre. O sea, lo nuevo van a ser las condiciones, pero la tierra va a ser la misma. Inclusive habla de los justos. Los justos son los que van a heredar la tierra. Nadie va a ir al cielo. El cielo es el lugar del eterno. La tierra es el lugar del ser humano. Así, entonces, el nuevo pacto de Jeremías no debe ser visto como un reemplazo del pacto existente, sino simplemente como una figura retórica para la revitalización del antiguo pacto. Así que el pueblo de Israel posee una relación de pacto atemporal dada por Dios. Ahora, ¿cuál es el significado del término nuevo pacto, como se sugiere en Jeremías? ¿Es la referencia de Jeremías a un nuevo pacto una profecía cumplida por el Nuevo Testamento? El término nuevo pacto no tendría sentido a menos que lo que Jeremías quisiera decir con él que fuera la renovación del antiguo pacto, que de ese modo recuperará todo su vigor original. El antiguo pacto es de duración eterna, nunca para ser rescindido o reemplazado. La posición cristiana con respecto al pacto de Jeremías es completamente opuesto a lo que se enseña en las Escrituras hebreas. Así que podemos decir que el origen de la creencia en un nuevo pacto por la muerte de Jesús como una muerte expiatoria, eso no tiene fundamento. El origen de la doctrina de la expiación en el Nuevo Testamento se origina con las palabras de Pablo, el verdadero fundador del cristianismo y mentor de sus términos y prácticas paganas. La credibilidad de Pablo es cuestionable, ya que hay 4 versiones contradictorias de su aparente conversión en el camino a Damasco. El libro de los Hechos registra numerosos desacuerdos entre los discípulos de Jesús y Pablo en lo que respecta a sus enseñanzas. Así que con eso nos quedamos. Nuevo pacto, no hay nuevo pacto. No hay. No hay nuevas leyes. Actualmente vivimos las mismas condiciones de hace 2000 años. Entonces de lo que habla Jeremías es para la era mesiánica, es una profecía no cumplida. Entonces, ¿por qué Hebreos se basa en Jeremías? Pues se está tomando un mensaje y lo está analizando de una forma no correcta. ¿Y por qué Pablo insinúa
que Jesús habló de un ritual idolátrico cuando suponemos que Jesús tenía pretensiones mesiánicas, no tenía pretensiones de ser una divinidad, ni de morir por los pecados del mundo, y mucho menos de fundar un ritual idolátrico. Eso iba en contra de todo lo que supuestamente Jesús enseñaba. Así que los dejo con esta inquietud, y lo que, si ustedes quieren, pueden seguir mirando. Y esas son las fuentes que yo les doy, las voy a repetir. Primera de Corintios 11, 23 al 26, donde Pablo dice que como Jesús se le apareció, Jesús le dijo cosas que los apóstoles que estuvieron en la cena nunca le escucharon. Entonces Pablo está inventando una visión para él crear un ritual idolátrico de adoración a Jesús. El segundo punto que tenemos como fuente es Hebreos 8, del 6 al 8, capítulo 8, versículo 6 al 8, donde acude a Jeremías para validar de que sí hay un nuevo pacto. Pero vemos que Jeremías no habla de ningún nuevo pacto. Además, si vamos a preguntar, consulten los evangelios, vayan a Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17, donde un joven rico le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Debe guardar los mandamientos. Eso era lo que estaba enseñando Jesús. Entonces, eso es lo que ustedes deben mirar más a fondo. Porque, a final de cuentas, todos estos temas tienen que ver con una salvación a futuro, cuando todos tengamos que ir a juicio y responder. ¿Por qué yo viví engañado? ¿Por qué usted vivió engañado? Porque usted nunca se preocupó por buscar la verdad, sino esperó a que siempre le dijeran las mentiras y usted las creyó. Tenga mucho cuidado. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Shalom.